Bueno, buenos días. Gracias por estar acá. Hoy vamos a dar inicio a las mesas de un coloquio que Juan Cristóbal y su servidor organizamos, que se llama Descifrar la comunidad política en el tercer milenio, y que es un coloquio organizado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y su servidor a través de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de esta universidad. Voy a dar rápidamente lectura al propósito general con el cual precisamente invitamos a los colegas que van a participar en este coloquio. El proyecto de investigación México, Estado, Ley y Democracia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el cuerpo académico Estudios sobre Política, Ética y Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos nos han convocado al coloquio Descifrar la comunidad política en el tercer milenio, evento que continúa las jornadas de reflexión organizadas en años pasados sobre la amistad y la violencia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde sus orígenes y a lo largo de su historia, el pensamiento político se ha interrogado recurrentemente sobre lo que hace que una muchedumbre se convierta en un pueblo, sobre cómo se conforma una comunidad política. En realidad, la misma historia de la traducción de la obra canónica de Aristóteles muestra ya la dificultad o la historicidad a la que nos enfrentamos cuando queremos pensar la polis o la koinonia politicae. Basta recordar que la tradición ha traducido este término como comunicatio política, comunitas política, sociedad civil, comunidad política, compañía civil, political society. A la dificultad conceptual se suma el debilitamiento de las entidades políticas en nuestros días en virtud de la globalización, de la reaparición de crispaciones y fanatismos étnico-religiosos, de la incertidumbre sobre los valores en las sociedades post-religiosas y democráticas, el incremento de los flujos migratorios, el resurgimiento de la violencia intraestatal, por ejemplo, el narcotráfico y el terrorismo, el cambio climático, etc. De aquí la ocasión para abrir un debate sobre un tema tan común que termina en ocasiones por ser relegado. Sin embargo, la atención que algunos de los más célebres pensadores políticos contemporáneos le han dedicado al tema de la comunidad política y al léxico que circunda la teorización del común como factor constitutivo de la democracia, señalan la vitalidad de su interrogación. Véase a título ilustrativo las obras de Antonio Negri, de Roberto Espósito, de Gianni Vattimo, de Giorgio Agamben, de Georges Bataille, de Maurice Blanchot, de Jean-Luc Nancy, de Jacques Rancière, de Martin Heidegger, de Peter Sloterdijk, Zygmunt Bauman, Michel Walzer, Charles Taylor, Wilkin Nika, entre otros. Algunas de las interrogantes que guían los intereses analíticos del coloquio son: ¿cómo pensar la comunidad política en nuestros días? ¿Sociedad de individuos o comunidad política? ¿Es posible la copolítica del común ante las grandes dinámicas de la globalización? ¿Puede sobrevivir el pluralismo político propio de la comunidad de la democracia ante el ímpetu del fanatismo religioso? ¿Qué vínculo político podemos establecer ante la escalada de la violencia criminal que quiebra algunas de las principales vértebras de lo común para dar vida a la reproducción de la unilateralización de la fuerza? Para terminar, quisiéramos hacer propias las palabras de Giorgio Agamben cuando sugiere que la experiencia del pensamiento es siempre una experiencia de una potencia en común. Es decir, dice Agamben, donde yo puedo, ahí somos ya siempre muchos. Ojalá que esta jornada sea el anuncio de esa potencia en común. Gracias. Gracias, Gerard. Buenos días. Entonces, empezaremos con la primera mesa en la que participan el maestro Pablo Puchín de la Universidad Interamericana, el doctor Israel Covarrubias, que ustedes conocen bien, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y el doctor Javier Mancebo, de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a empezar con la ponencia del maestro Pablo Puchín, que tratará de la ubicuidad polinómica de la ciudadanía, polinómica con la ciudadanía. Le cedo la palabra al maestro. Muchas gracias. Bueno, celebro que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México haga este tipo de eventos y en particular la invitación a hacer una plática, una charla sobre un problema que acontece en México. Me voy a centrar en la comunidad política mexicana
y abordar el tema de la soberanía. En efecto, nombré la ponencia la ubicuidad polemológica de la soberanía. Entonces voy a pasar a leer unas cuantas cosas. Bueno, en los últimos años hemos venido presenciando la intensificación de múltiples procesos en el seno mismo de las democracias. Adquieren la forma de interpelación a las lógicas hegemónicas de la democracia liberal. Por ejemplo, la de un pluralismo bueno cuando no haya grupos que disientan, pero malo cuando apela a trastocar los supuestos de la democracia consensual. Bueno cuando los recursos del Estado se van a la organización de los procesos electorales, pero malo cuando por distintas razones la población demanda su lugar en el juego democrático. Llamo positivización a una forma de democracia que dentro de su campo está presente la alteridad, pero sin el otro real, que invisibiliza aquella negatividad potencialmente susceptible a una subjetivación, al grado de desplazar y poner en un mismo lugar lo que podría ser auténticamente legítimo en la reconfiguración de la política con ámbitos que están en el terreno de la ilegalidad. Para mi presentación en este coloquio propondré algunas veredas para descifrar la comunidad política mexicana actual, teniendo como principal eje el componente de la negatividad como condición de posibilidad de los sujetos identitarios. Procederé de la siguiente manera. Primero, plantearé brevemente a qué llamo el sentido hegemónico de la democracia. Y dos, esbozaré una reflexión sobre la categoría de soberanía, con la que llamaré la ubicuidad polemológica de esta, cruzando categorías como conflicto, lucha, violencia y despolitización. Bueno, comienzo entonces. En México el sentido dominante de la democracia lo han capturado varios actores, entre estos el sistema de partidos, el pluralismo aséptico del Congreso, la circulación cíclica de las élites y, de paso, una clase intelectual volcada a los procedimientos electorales y a su tan traída y llevada calidad de la democracia. Democracia que, si la sometiésemos al escrutinio rancieriano de la igualdad de cualquiera con cualquiera, saldría bastante abollada, pues el sentido dominante de la democracia en este país no solo no privilegia el disenso, sino que los altos índices de desigualdad, de pobreza, desempleo y subempleo y de acceso a los recursos básicos para tener una vida digna, hacen que la institucionalización nacional de la democracia sea únicamente europea. Es claro que en el despliegue de un universal democrático, conseguido de esta manera, la petición de colmar los deseos ilimitados en nuestra democracia, esto es, demandar más democracia que implicaría transparencia, ataca a la corrupción y a la impunidad en todos los niveles de la administración pública, se lee como un desbordamiento o como un exceso obsceno que quiebra la normalidad democrática. El conflicto que permitiría oxigenar las tensiones de los grupos sociales y las instituciones pretende ser ocultado, cuando no, simplemente negado. Las instituciones del discurso hegemónico, este discurso hegemónico que hablaba, nos dicen: puedes manifestar tus ideas, artículo 6. Está garantizada la libertad de prensa, artículo 7. Todo está consagrado en la Constitución, solo que no lo hagas alterando el orden o violando los derechos de los demás. Es como siempre el discurso, ¿no? Aislados en los márgenes de la política, la parte real de los que no tienen parte en este país tienen comprometida la posibilidad de aparecer en el escenario político como condición del reconocimiento, de la visibilización y del desacuerdo. En la Grecia antigua, la crasis aludía a la posibilidad de develar la apertura de un espacio en el que se podían entrelazar elementos heterogéneos de la convivencia humana para darle consistencia al cuerpo político. Se trataba del espacio que ocupaba el gobierno y la ley. El día de hoy en México, esa posibilidad de develar aquel espacio que pudiera expresar la mezcla de los elementos heterogéneos, a saber, la presencia efectiva del pluralismo, está cada vez más comprometida, ya sea porque el gobierno le tiene un sentido único de democracia, la liberal electoral, liberal porque coloca a la ciudadanía como un concepto abstracto, todos somos mexicanos ante la ley, y electoral porque la joya de la corona de este tipo de ciudadanía es meramente instrumental, se reduce a un acto, a saber, ejercer procedimentalmente el voto cada determinado tiempo y luego convertir a la política en un mero ejercicio administrativo que niega cualquier tipo de subjetivación política. Hay en efecto una suerte de privatización despolitizadora de la democracia del espacio público. En este sentido,
La domesticación de este tipo de democracia está urgida de politización, es decir, de la construcción de diferencias políticas que desarticula el consenso democrático, para colocar en el escenario de sentidos la comprensión de la política como una lucha constitutiva no eliminable del espacio público, y así descreer de esta forma de democracia, cuya única posibilidad de procesar los conflictos es a través de elecciones periódicas. Para decirlo con Rancière, la democracia es ante todo un espaciamiento verbal y espacial al mismo tiempo. No es el tejido continuo de una adherencia común. Es un tejido que incorpora espaciadores nuevos que hacen que ciertas palabras pasen de un registro a otro. Es urgente entender los procesos formativos de subjetivación. En México, en algunos casos ha habido, en efecto, la intención de inventar sus propias posibilidades políticas. Por ejemplo, yo soy 132, los autodefensas, el movimiento de Ayotzinapa o la comunidad de Cherán. Dispositivos de enunciación y de manifestación de formas de división de lo sensible común y la construcción de nuevos datos que reconfigurarían la comunidad política. Pero en otros casos asistimos a procesos que se desarrollan a través de otras lógicas, como la Red Nacional de Narcotráfico o Narcocracia, cuya lógica es la sustracción a lo político, pero con un despliegue de efectos políticos, económicos y sociales. Bueno, paso al punto 2. ¿Cómo podemos interpretar la noción de soberanización de los espacios y de los territorios de las lógicas de la narcocracia en la actualidad? Aquí hago varias preguntas. ¿Cómo delimitamos los ámbitos políticos de los que no lo son, pero tienen acceso y operan con la violencia? ¿A partir de qué consideraciones retrasamos los márgenes de la legitimidad y la legalidad, la violencia del Estado y la violencia que éste no logra capturar? En suma, ¿cómo situamos desde una lectura de la teoría política la categoría del adversario, de lucha, de guerra civil o de conflicto interno, en la tesitura que afirma que la dimensión antagónica nunca puede ser eliminable por completo y a la que solo es posible domesticar? Hay un punto de inflexión provocado por la decisión política del expresidente Felipe Calderón al declarar una guerra contra el narcotráfico al inicio de su sexenio, sin un mínimo de cálculo y sin delimitar claramente la figura del otro a quien le declaró la hostilidad política, para así tratar de comprar su legitimidad. Si bien no fue una guerra, no fue o es una guerra civil en sentido clásico, con partisanos que buscaran tomar el poder, con un programa político ideológico, no hay tampoco grandes batallas entre el ejército legal y fuerzas ilegales, o signos de una guerra revolucionaria en el sentido de una enemistad absoluta. Sin embargo, hay aspectos en los que lo regular y lo irregular pierden sus fronteras, además de la presencia de una escalada de violencia para ver quién territorializa o reterritorializa determinadas zonas del país. Lo que sí se inauguró desde entonces es una topología de la violencia, la hipóstasis sacrificial de la política mexicana: sicarios, fosas clandestinas, torturas, desapariciones forzadas, multihomicidios, impunidad, ilegalidad, lucha entre cárteles por el dominio de plazas en varias zonas del país, pero sobre todo una estrategia que operaba persiguiendo personajes y no a los intermediarios, a las instituciones gubernamentales y a funcionarios de cuello blanco que se benefician de las jugosas utilidades que les da el mercado y el lavado de dinero. Las consecuencias de esta guerra dialéctica de identificación y reconocimiento del otro, emplazadas en la enemistad, pero también en las fronteras del fratricidio, las ha evocado crudamente el escritor Roberto Saviano en 000, su libro 000. Al explicar las lógicas del grupo autodenominado Zetas, dice el autor italiano: si la brutalidad se añade a la humillación, si la brutalidad se añade a la humillación, he aquí entonces la crueldad da un paso nuevo evolutivo. Eso es una frase sumamente que evoca, ¿no?, la situación política. El día de hoy estamos en México atravesados por el exceso de la práctica inmunitaria. Inmunitaria lo digo muy a propósito porque el día de hoy va a haber quizá una mesa más adelante del paradigma de la inmunidad de Roberto Espósito, ¿no? Entonces me parece importante traerlo, ¿no? El día de hoy estamos en México atravesados por el exceso de la práctica inmunitaria, es decir, aquella en la cual el propio cuerpo político se colapsa, cuestión que necesariamente tendría que relacionarse con un problema que ya no se ocupa,
saber si ya estamos oscilando en una estasis sui generis, atravesada por la violencia del aparato estatal frente a una violencia que no es estrictamente política, como la del narco, y que podría tener como consecuencia una violencia hiperbólica, sin límites y difícilmente administrable por uno o por otro bando. Descifrar la comunidad política hoy pasaría necesariamente por pensar al menos tres aspectos en distintos niveles conceptuales. Uno, la relación entre la política y la democracia. Si por la primera entendemos una lucha por el sentido o lucha de valores contingente, y si por la segunda entendemos una sede destacada de la violencia, precisamente por la expansión del pluralismo que representaría. Esto es estoy parafraseando una cita precisamente aquí del doctor Javier Francé, de uno de sus libros más recientes. Dos, del paradigma de la inmunidad, en tanto su carácter mortífero como administración de la vida, y en la que entraría un emplazamiento de la violencia sacrificial. Tres, una urgente problematización acerca de los nuevos espacios de soberanización que responda a cómo podemos distinguir y referirnos a una inseminación de lo político y cuando una diseminación obscena de la ley. Entonces son tres ejes, ¿no? La relación entre política y democracia, pensando en la violencia y la lucha por un sentido en la política y la democracia en particular. Dos, el paradigma de la inmunidad. Y tres, lo que yo llamo una inseminación de lo político frente a algo que yo llamaría la diseminación obscena de la ley. Es una interesante provocación aludir a espacios de soberanización, así como tiene el nombre de la mesa. Espacios de soberanización, pues podríamos con esta categoría hacer un ejercicio teórico similar al que se hace con la distinción la política y lo político, en donde soberanía sería el sustantivo y la soberanización apuntaría a un tipo de adjetivación. Adjetivar la categoría de soberanía podría ampliar nuestro nivel de comprensión de los procesos políticos en la actualidad, donde la iterabilidad de la soberanización, es decir, de sus desplazamientos políticos o no, se reproducirían como una acción que pasa en una misma agrupación estatal. No es casualidad, por otro lado, que a los grupos subversivos surgidos en los últimos años en el país, operando en Guerrero, Morelos, Michoacán y Chiapas, los una la noción de soberanía popular como impulso básico de todas sus acciones, que representa un código común que engloba a los militantes obrero-campesinos de extrema izquierda y a los activistas sociales, en particular los del gremio magisterial disidente. Esto lo estoy tomando del libro de los 43 de Iguala, el Sergio González Rodríguez, también se lo recomiendo mucho, ¿no? Para ello es necesario traer una de las tesis schmittianas que se refiere a que solo hay unidad de acción política, eso que el jurista Plettenberg llama soberanía, donde hay identidad de acción, donde hay identidad existencial en intenso peligro. Aquí tenemos varios aspectos para intentar explicar los espacios de soberanización. Uno, la unidad de acción política. Dos, la identidad existencial. Y tres, la intensidad y la posibilidad real de un conflicto. En esto cabe hacer dos preguntas. ¿En quién recae la acción política en este momento? Es decir, la soberanía propiamente dicha. Aquí sostengo que en la actualidad aquella acción que definiría la soberanía se encuentra en una abierta disputa entre varios grupos alrededor del país, no tanto para monopolizarla, esta es una de las hipótesis, no tanto para monopolizarla, sino paradójicamente para impedirlo. En este sentido, podríamos lanzar la hipótesis alrededor de este enunciado, la cual supondría que en esta disputa no todas las subjetivaciones encierran un carácter político, sino antes bien están del lado de formas prepolíticas en las que la fuerza, la potencia o la violencia se disemina entre individuos, una lógica de lobos en pertinaz lucha, para pensarlo un poco Hobbes. La ipseidad, el principal rasgo del soberano, a saber, el derecho y la fuerza de ser y el ser reconocido como ipse o sí misma, a mi juicio está fragmentándose, por lo que si resulta impreciso referirse a México como un estado fallido, lo que sí sería más apropiado referirse como un proceso de disolución estatal. El gobierno como parte institucional del Estado sigue operando como una élite administradora de los recursos de la nación, pero la fuerza, la cual implicaría la seguridad como principal condición estatal, se encuentra en entredicho. El collito de lo político, protejo del gobierno, se encuentra entre paréntesis. Si el acertado análisis elaborado por Sergio Villalobos Ruminó
acerca de que las soberanías estarían en suspenso en la actual lógica capitalista neoliberal. Aquí también planteo en cuanto a las coordenadas mexicanas, y si por Estado civil entendemos el estado de guerra llevado al extremo de su negación, este extremo pierde cada vez más sus bordes de manera preocupante. En este sentido, la diseminación obscena de la ley supone que no hay un Estado que concentre toda la violencia. Al tener porosidad, presenciamos el retorno a la disputa por los espacios, la tierra, el mar y el aire, cuyos piratas tratan de apropiarse de zonas por todo el país. Es una realidad. La diseminación de la ley, condenada solo a repetirse, supondría el recogimiento del otro y su sustracción a lo político. En definitiva, pareciera como si la perfecta oposición entre la violencia mítica y la violencia divina ni es tan perfecta ni es tan opuesta. La primera no termina de fundar ni restituir derecho, y la segunda, la divina, no puede destruir lo que no está completamente conformado. Más bien, esta lucha adquiere la forma de tipo hegemónico, en la que una resiste, pero al final termina subordinándose al bando dominante. Cabría hablar de un tipo de despolitización del Estado mexicano. Si bien los distintos cárteles alrededor del país son instancias antipolíticas, pues sus prácticas giran alrededor de poderes paralegales, en muchas ocasiones con el silencio y la complicidad de policías municipales o federales, la presencia en sí misma del narcotráfico representaría un tipo de soberanización perversa, pues su ámbito primigenio es el del mercado ilegal de la compra-venta de armas y drogas, cuya lógica intenta erosionar el control de la fuerza en determinadas zonas del país. Esta erosión a nivel estatal supone una práctica despolitizadora de la comunidad que procede de un agente interno que se coloca por fuera del espacio de la ley. Por tanto, la puesta en acto de la soberanización, en este caso, implica acciones no necesariamente políticas ni politizantes. Y hago aquí esta pregunta, pero ¿quiénes son hoy los sujetos de la soberanización? Las autodefensas de Michoacán, la viralización de los cárteles de la droga, los Zetas, el mercado ilegal, la posible presencia de guerrillas, las empresas nacionales que lavan dinero, o los intentos de consolidar identidades políticas incluyentes y no partidistas. Quizá las autonombradas fuerzas de autodefensa sí estarían en el camino de repolitizar, recreando su propia identidad de las comunidades en las que han surgido para formar aquellos vacíos dejados por el poder estatal, afirmaciones colectivas en territorios específicos con el deseo de restituir urgentemente un orden y resignificar el contenido político de la comunidad. Más preciso será hablar de procesos de despolitización con un fenómeno de ubicuidad polemológica de la soberanía. Primero, porque la posibilidad del polemos no tiene un lugar fijo y porque la multiplicación de protosoberanías están impidiendo la unidad estatal. Si el conflicto es el padre de todas las cosas, polemos pactum pater, es una frase de Heráclito que luego retoma Heidegger. Pensando el caso mexicano, estaríamos ante la situación de un conflicto que deliberadamente no se quiere suspender, pues lo que se busca precisamente no es instituir la ley, sino evitar o postergar lo más posible los canales hacia su fecundidad política, los cuales generarían un nuevo proceso de relación estatal. Termino con esta idea. En Tierra y Mar, Carl Schmitt afirmaba que todo ordenamiento fundamental es un ordenamiento espacial. Se habla de constitución de un país o de una parte del mundo como de un ordenamiento fundamental, de su nomos. Quizá con esta afirmación el jurista alemán marcaba la limitación heideggeriana que concentraba la comunidad en la comarca del Heimat, de un territorio, de una cultura o de un pueblo. Para Schmitt, en el texto mencionado, el espacio es un ámbito abierto, sin dueño, un ámbito sin dueño y sin nomos. El mar, luego el aire, es un lugar abierto de todas las batallas decisivas. Y termino con esta pregunta. ¿Será que la ubicuidad polemológica de la soberanía es la primera señal de esa batalla? Y en lugar de apurar su presencia, más bien concluimos su reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Pablo Chin. Ahora daremos la palabra al doctor Israel Covarrubias, que nos presenta la ponencia Estado de Democracia y los espacios de soberanización. Bueno, gracias.
Bueno, preparé un texto y daré lectura inmediata porque si no esto siempre termina haciendo un pequeño desastre con los tiempos, ¿no? Es un hecho que en el contexto global evidenciamos una profunda transformación del espacio político de la democracia que alcanza tanto a las sedes convencionales de la representación como a las instituciones encargadas de la distribución y ejercicio del poder. Tal vez en su dirección más impactante, estos cambios tienen una relación estrecha con el reciente distanciamiento de lo político frente al universo de la política institucional, por ejemplo, observable en el proceso de agotamiento de los regímenes de bienestar y su consecuente redefinición de los lugares de la democracia a lo largo del territorio del Estado. En su aspecto partidario, una de las respuestas a este distanciamiento y al fenómeno de la escasez que lo acompaña ha sido el ascenso de formaciones y coaliciones electorales populistas, sean de izquierda o de derecha. Sin embargo, cabe subrayar que el desajuste que viven las democracias explica el nacimiento, pero no el desarrollo y mucho menos el desenlace de los fenómenos populistas que tienen lugar en determinadas experiencias estatales en el contexto reciente. En este sentido, Venezuela después de Chávez es su parábola. En un ámbito político global, donde para ciertos sectores y hasta hace poco incansables promotores de la no intervención del Estado en la economía y las finanzas, el populismo, venga de donde venga, generaba siempre una forma en esencia antidemocrática, cuando su aparición está reglamentada por los límites internos del espacio político de la democracia contemporánea. Hoy la soberanía se define en una lógica donde afuera es siempre adentro, por lo que tal vez su desarrollo sea una simple expresión de un rechazo a ciertas formas que adopta la prohibición y en general el gobierno de la ley frente a la inalienabilidad de la libertad de decisión en el interior de la democracia. Por ello, el fenómeno del populismo es el menor de sus males, pues el cambio del espacio político de la democracia vinculado al crecimiento de la escasez del universo de lo económico y que causa una suerte de improductividad simbólica a nivel social, impacta de manera significativa a la estatalidad. Hay un término en inglés que precisamente habla de esta idea de estatalidad, que es stateless, ¿no? Que es como esta idea del Estado como densidad que tiene que ver con la noción de comunidad. De manera significativa la estatalidad, que es el parámetro estructural e histórico para lograr un grado efectivo de enraizamiento de comunidad política en su sentido clásico. Y esto cobra más significatividad si observamos el cambio radical del ordenamiento territorial y social de la seguridad pública y nacional, articulación donde los estados en contextos de reproducción de la escasez se ven obligados a luchar en el frente interno y también en el externo en contra de fenómenos como lo son el terrorismo y el crimen organizado a escala transnacional. Así, frente a las transformaciones de la arquitectura estatal en el contexto global, el espacio político del Estado no debe ser pensado solo desde una perspectiva topográfica, sino también desde su constitución diferencial o topológica. Es decir, los nuevos límites del poder soberano están determinados y enquistados en las resistencias internas que produce en un contexto donde el principio de la soberanía moderna de impronta westphaliana está a la letra en ruinas. Estos límites internos, en sus variantes más radicales, adoptan la forma parapolítica de la soberanía de lo criminal y del terrorismo semi-postmoderno, lo que termina por privilegiar un común alejado de la estructuración de la política en la democracia. ¿Qué estamos pensando por parapolítica? Para Robert Cribb, la parapolítica es el estudio de la soberanía de lo criminal, pero también de los criminales que se comportan como soberanos y de los soberanos que se comportan como criminales de manera sistemática. Si bien en esta presentación trabajaremos sobre el fenómeno de la soberanización de lo criminal, no podemos dejar de señalizar que el terrorismo está vinculado a una parte significativa del crimen organizado. Por un lado, la soberanía criminal nace cuando su emergencia está relacionada a la organización del universo infraestatal, o la Thunander usa la noción de stay behind, donde es necesaria la lógica del secreto y la clandestinidad de los diferentes agentes generadores de la criminalidad y la violencia para mantener la vigencia de la idea del Estado democrático. Y aquí subrayo la idea, ¿no?, del Estado democrático. Es decir, para consolidar una idea fuerte de la democracia, donde ésta aparece como única vía de respuesta y que los politólogos llamaban the only game in the town, a una situación social atomizada y en vías de disolución de los lazos impersonales, son necesarias las formas de radicalización de lo criminal. Por el otro, el terror y el terrorismo son posibles cuando las naciones, y más aún los grupos en conflicto, se encuentran oscilando entre un Estado legal y un Estado ilegal. Sin embargo, el terrorismo interno o externo que afecta el corazón de las sociedades democráticas tiene que ver con la dinámica del doble Estado, es decir, al mismo tiempo legal e ilegal, y el uso proporcional de la fuerza de la duplicidad en contra de otro poder igual o peor, como lo puede ser la acción de las resistencias internas al Estado que acabo de mencionar. Para que funcione bajo esta modalidad son necesarias dos condiciones:
La primera, que el uso discrecional de la fuerza estatal sea obligado por una situación límite. Segundo, que los límites de la tensión social sean superados por la acción continua de una potencia que atenta en contra de una parte considerable de la existencia estatal. Esto es aún más importante si observamos que el espacio político en ciertos estados que tuvieron procesos de democratización recientes manifiestan un eclipse de la legalidad democrática que intentó acompañar el fenómeno del cambio político, y en paralelo mantienen un incremento de transgresiones al orden jurídico-político que pretende activar y desarrollar nuevos lugares, no es necesario que sean espaciales, para la reproducción de la política. Así pues, lo que deja entrever esta restricción a la soberanía del Estado y la proliferación de tensiones de fragmentación que se expresan, por ejemplo, en los nacionalismos subestatales, presentes en las dinámicas independentistas de ciertas regiones, como lo ha sido Ucrania en los 2 últimos años. Siguiendo esta idea, podemos agregar que también generan autonomismos subestatales vinculables al crimen organizado y al terrorismo, cuando pensamos estos dos fenómenos como formas internas de resistencia y limitación de la soberanía del Estado, con lo que la distinción otrora indispensable entre Estado formal y antiestado, es decir, entre acción estatal fundada incluso en la razón de Estado y acción criminal, simplemente se vuelve superflua. Si pensamos que una de las funciones históricas de la democracia fue la de encauzar las estructuras de conflictividad que animaban ciertos periodos con tasas de participación alta, por ejemplo el de los gloriosos 30, y que al mismo tiempo dinamizaban la competencia entre partidos y también el desarrollo del campo económico, así como el de la política distributiva hacia la sociedad por medio de la función del welfare, también es necesario agregar que este proceso macropolítico fue posible gracias a la conjugación del orden estatal como fenómeno de integración macropolítico, es decir, como fenómeno de state building, ¿no?, de unificación de estatalidad, con la del desarrollo institucional del aparato de Estado. Cuando estas dos dimensiones se distancian, aparece la fractura del universo de lo político frente a la política institucional. Y aquí rápidamente, esto de que aparece una fractura de lo político frente a la política institucional en este momento es lo que en un ensayo muy reciente, que todavía no ha sido traducido al español, Giorgio Agamben define como la impolítica de la guerra, es decir, el éxtasis, la palabra que usa del griego para definir lo que es la guerra civil. Dice Agamben que es un fenómeno en tránsito entre lo oikoso, lo propio de la casa y la familia, y la polis, lo propio precisamente de lo público, ¿no?, de la política, etcétera, etcétera. Pero dice que, bueno, la intensificación precisamente de la éxtasis de la guerra civil expresa una reducción, paradójicamente, o una economización de lo político, al tiempo que activa una suerte de politización de la familia. Por eso la guerra civil siempre tiene que ver con guerras intestinas, ¿no?, y guerras fratricidas en cierta medida. Así podemos entender por qué en América Latina la protesta en los últimos años ha estado ligada a los llamados conflictos de reproducción social que expresan un abierto carácter defensivo, es decir, conservan derechos. Y están agrupados en 3 grandes direcciones. A, conflictos de reproducción, donde aparecen protestas que exigen la satisfacción de demandas básicas, como el salario, las prerrogativas a la propiedad y las movilizaciones en contra de ciertas medidas políticas o sociales que se perciben como amenazadoras del status quo. B, conflictos institucionales y de gestión administrativa, tales como los servicios públicos, la administración local y las medidas legales. C, los conflictos culturales, como las movilizaciones por la exigencia de seguridad ciudadana, los derechos humanos y las identidades. En síntesis, las dinámicas sociales que dirigen sus demandas hacia determinadas instituciones del aparato de Estado necesitan de un contexto democrático que permita su participación, al tiempo que produce la posibilidad de respuesta a esa demanda específica. Por ello, la democracia es el problema, no la respuesta. Lo que se vuelve una necesidad para la estatalidad es la capacidad de articulación de aquello que el sociólogo Alan Wolf definía como, cito, los modos de conservación del poder en contextos de gran fluidez social. Fin de la cita. El corolario es predecible. La reificación de la política democrática, o bien la densificación de la democracia como idea fuerte y del orden institucional del Estado, justifican el ansia de idolatrar la eficacia de las instituciones públicas, incluso contraviniendo la causa del exceso de estatalidad que por varios lustros era la piedra de toque de las feroces críticas a la propia actividad estatal, aún en ámbitos que no caían en su jurisdicción. Para Wolf, este síntoma del Estado contemporáneo es una paradoja insuperable. Dice Wolf, cito, cuanto más falla el Estado, más venerado es, y cuanto más venerado, mayor su fracaso. Fin de la cita.
Y esto es claro en países en vías de consolidación democrática, donde existe un juego que permite, a la par del desarrollo de las estructuras de consolidación, el nacimiento de fenómenos de desdemocratización que en realidad son un efecto indeseado del descentramiento político de las fuentes de legitimación o bien de la materia prima de la democratización, la restitución, digámoslo, del lugar político de la figura del pueblo, y que afecta al Estado como forma de soberanización, por lo que sus modos de organización cambiarán en muchos sentidos. El problema que importa el proceso político que cambia las fuentes convencionales de legitimación al tiempo que permite la aparición de nuevas formas de soberanización está ganando terreno en el espacio político doméstico del orden estatal mediante una serie de experiencias históricas que encuentran sus expresiones en los fenómenos de subversión institucional. Algunas de sus son, por ejemplo, el crimen, ya lo decía Pablo, crimen organizado nacional y transnacional, el paramilitarismo, el fenómeno del vigilantismo y los grupos armados de autodefensa, y que producen efectos demoledores a la legitimidad de las democracias, por lo menos con relación a la institucionalización de un campo de efectividad de la ley y los derechos políticos a lo largo del territorio nacional del Estado. Pero ¿de qué expresiones estamos hablando? Es decir, ¿qué tipo de cambios sociales y estructurales se introdujo en la ola más reciente de la democratización, el paso de un orden político no democrático hacia uno democrático? ¿Son manifestaciones compatibles en los diversos procesos de cambio político o son expresiones particulares de cada proceso de democratización? La consolidación de una base fuerte de estatalidad acorde con el pluralismo político y en general con el disenso al término de la vida histórica de un régimen político autoritario no acompaña necesariamente el proceso de democratización de las instituciones políticas y del régimen político y viceversa. En ocasiones lo que tenemos es un fenómeno de liberalización hacia atrás, o como lo llaman los politólogos, una suerte de spillover effect. Obsérvese la experiencia rusa en el pasaje que va del fin del régimen comunista a la consolidación del llamado consenso impuesto en el primer gobierno de Vladimir Putin, que buscó, cito, restaurar el funcionamiento estatal en lugar de consolidar el pluralismo y los procesos democráticos. Fin de la cita. Por ello, en el caso ruso, la restauración de la funcionalidad del orden estatal suponía una profunda redefinición de la propia identidad nacional, que era el efecto de la disolución de la antigua Unión Soviética y que terminaría centrada en la figura presidencial de Putin. Entonces se puede sugerir, junto a Mara Morini, cito, que el fin del comunismo ha dejado un vacío llenado incluso con elementos derivados de la herencia precomunista y comunista, el nacionalismo, la cuestión étnica e identitaria, el culto a la personalidad, el neoleninismo, la intervención estatal en la economía y la derivación cesarista populista. Estos eventos muestran un impacto más erosivo para la vida de las democracias en nuestros días, en aquellas experiencias históricas donde la organización de la sociedad había quedado delegada en muchas de sus directrices a la capacidad del Estado para producir cohesión y legitimidad. Además de la experiencia rusa, los casos de México y China son ilustrativos, fenómeno que se conjugaba con la ola de liberalización de la economía de la tutela estatal. La desregulación de los mercados nacionales, las políticas de reforma estructural y la figura de la privatización, que se volvería con el tiempo la primera generación de reformas llamadas neoliberales, importaban la idea de que el Estado se retiraba de algunos de sus lugares tradicionales, en paráfrasis del célebre título de Susan Strange, que se llama precisamente La retirada del Estado. En otras palabras, el Estado dejaba ciertos espacios que serían colmados y colonizados por el mundo privado y en general por la economía transnacional, incluido el mercado de las drogas ilícitas y de los fenómenos que le circundan. La tesis que el incremento de los espacios sociales y políticos de la inseguridad son efecto de la desestructuración del Estado a causa de la ola neoconservadora a partir de mediados de los años 70 del siglo pasado y que se explaya con fuerza, por ejemplo, en América Latina y en Europa del Este, hasta alcanzar su punto de inflexión hacia finales de los años 80, es débil. Tanto como aquella otra tesis que sugiere que la desestructuración del orden estatal fue en realidad una necesidad con miras a la articulación efectiva entre el mercado nacional con aquel global. Y frente a la expansión de las fuentes tanto de legitimidad como de poder que la llamada globalización conllevaba en sus diversos procesos de integración y fragmentación económica y social. Una hipótesis diversa afirma que las transformaciones recientes en el orden político democrático han permitido el anidamiento de fenómenos, algunos muy explosivos, que atacan y contradicen los principios constitucionales y legales de la democracia, pero paradójicamente nacen en el interior de la fragmentación de los procesos democráticos, lo que supone, es decir, que estamos en presencia de una red ampliada de los lugares de interacción entre actores políticos con aquellos económicos y sociales, y en cuyas intersecciones la seguridad y la criminalidad se vuelven bisagras que permiten la movilidad de un campo de fuerza al otro. Dicho en otras palabras, las nuevas formas de soberanía tienen un origen en la emergencia de los campos de fuerza de los fenómenos de la inseguridad que están presentes en contextos de extrema fluidez social.
Si hacemos una analogía, se puede sugerir que esta situación es similar a la que observamos en la trayectoria que siguió la evolución histórica del Estado moderno en los inicios de su proceso de enganchamiento de la soberanía en la relación que establecían aquellos que la representaban con el cuerpo social que permitía la reproducción del lugar de la soberanía, que en este caso quedaba supeditada a la relación misma y no a sus componentes. Tomemos un ejemplo final, y que es el caso mexicano en los últimos 3 lustros. En este país, el fenómeno del crimen organizado erosionó la confianza en las respuestas institucionales a problemas de seguridad social y pública, sobre todo en regiones de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Morelos y Veracruz, donde tiene una presencia cotidiana al grado de que empuja los límites de los espacios de la política más allá de las antinomias clásicas de la legalidad y la ilegalidad. Este evento histórico no puede definirse y explica poco del fenómeno solo como un problema topográfico del orden estatal mexicano, es decir, como un problema binario de un adentro, el orden constitucional, que ataque y enfrente una afuera, el crimen no estatal, y del cual derivaría que el crimen organizado es un poder paralelo al Estado y a las instituciones públicas. Al contrario, el Estado mexicano y sus modalidades de organización son parte fundamental de la estructuración de este nuevo espacio, ya que la emergencia de la organización criminal en México es la consecuencia no esperada del proceso de descentramiento del poder político que se desarrolló con el aumento de la competencia y la alternancia a lo largo del país en el tránsito de los años 90 del siglo pasado a la primera década de este siglo. Es decir, el genus autoritario perdió su capacidad de control desde lo nacional y de arriba hacia abajo, y permitió el paso a un proceso político de consolidación democrática donde el genus democrático tiene que luchar con los fantasmas y los enemigos que la centralidad autoritaria dejó irresueltos, pero además agregándole los enemigos que el descentramiento de lo nacional produjo y desarrolló en los primeros años de la etapa post-alternancia bajo la modalidad atípica para cualquier consolidación de un proceso de choque y quiebra del orden social que trastoca el espacio tradicional de la política mexicana. Esto supone, si seguimos la indicación teórica de Carlos Antonio Flores Pérez, un cambio profundo en el proceso de gestión de riesgos y distribución de responsabilidades del espacio de la política, ya que pasa de una modalidad centralizada, descendiente e incremental, que es la autoritaria, a un espacio de contracción atomizado, multidireccionado e incremental, que es la democrática, que libera espacios que estaban colonizados por agentes vinculados al poder político nacional y desde una lógica del ejercicio del poder verticalizada, de arriba hacia abajo, operativizaban el poder político local. Por consiguiente, aparecerán nuevos actores no estatales definibles como parapolíticos que anidan sus intereses en las estructuras de la organización de la democracia. Pero también se vuelven en algunos casos sucedáneos directos de la declinación y erosión del régimen de bienestar, que en el caso de México no logró su total consolidación en el proceso de integración bajo el Estado durante la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, la no plena coincidencia de la topología con la topografía de la democracia mexicana, así como del desarrollo de los fenómenos que la subvierten, encuentra una inflexión significativa en el problema derivado de la persecución y control de los ahora disminuidos caballeros templarios. Fue evidente que su persecución no era una controversia puramente topográfica, antes bien era básicamente topológica la manera de poder contrarrestarlos. Un caso ilustrativo son las nuevas funciones público-políticas que en su momento tuvieron que cumplir algunos de los líderes de las llamadas guardias de autodefensa, como lo fue en su caso, y que es un personaje de todos conocido, el empresario ganadero de Michoacán, Estanislao Beltrán, alias Papá Pitufo, quien nos ofrece un indicio analítico de gran relevancia. Y cito, este es de un reportaje de Ioan Grillo, que salió en el 2014 en Letras Libres y después lo publicó como libro. Cito a Grillo, dice: una de las cuestiones más grandes que enfrentan las autodefensas es cómo gestionar el poder. En Antunes veo a 2 residentes que han venido a ver al líder de la autodefensa para resolver una vieja disputa por un accidente automovilístico, unido con Papá Pitufo. Cuando el accidente sucedió, la controversia la dirimió el jefe de los caballeros templarios, que había ordenado al conductor pagar una indemnización al herido. Ahora, frente a la autodefensa, el conductor se queja de que está sin trabajo y no puede seguir pagando la compensación. Mientras tanto, saca la cartera y da al herido un par de billetes de 200 pesos para que vaya tirando. El colapso de los caballeros templarios ha dejado un vacío de poder en localidades como Antunes. Los residentes recurren a las autodefensas para rellenar ese vacío. Por ahora solo podemos esperar que las autodefensas sean más flexibles y menos rapaces que los caballeros templarios a quienes derribaron. Y bueno, la conclusión es evidente: no fueron menos rapaces y menos sensibles, al contrario, más insensibles y también más rapaces, ¿no? Fin de la cita. Para concluir, podemos agregar que la realidad
contemporánea del Estado nos enseña que las oscilaciones que hemos descrito no son un momento excepcional y pasajero, y que solo estamos en espera de observar que el Estado se encamina al encuentro de un entrecruce que logre enlazar con éxito y de manera eficaz la integración territorial con el aparato estatal. Sobre todo cuando lo que está en juego son las respuestas que el Estado se ve obligado a ofrecer frente a los desafíos cada vez más exigentes, como es la modalidad de lo que hemos llamado soberanización criminal. Al contrario, la soberanía de lo criminal es una de sus realidades actuantes, es decir, es una de sus situaciones actuales, y son realidades por su parte que expresan una forma consolidada y en cierta medida refinada por el grado de complejidad que alcanzaron de organización de los intereses de lo político en el campo de lo social. Es difícil creer que el Estado en la situación global actual está enfrentando una revancha de la sociedad contra el propio Estado. En cambio, sí es creíble que asistimos a un proceso lento de desuniversalización del orden territorial del Estado, pues sus límites y los trazos más relevantes de su arquitectura son impuestos por agentes y estructuras para políticas que se desarrollen en su seno, al grado de poner en evidencia su incapacidad para aglutinar la diversidad de lo político con el desarrollo de la vida social común de las democracias actuales. Gracias. Muchas gracias al doctor Israel Covarrubias. A continuación se deja una palabra a Javier Francé, quien es doctor en Ciencias Políticas y profesor investigador del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. La ponencia es Agonismo y la política, experiencia de Podemos en España, de configuración de la comunidad por generación de la democracia. Bueno, ante todo quiero agradecer a la organización, a Mijael Covarrubias y a Juan Cristóbal Cruz y a la universidad por invitarme y poder compartir esta ponencia con ustedes. Bueno, como se dijo, yo voy a hablar del caso de Podemos en España y me voy a preguntar si su posición, digamos, su discurso supone una ruptura, una regeneración del orden hegemónico de la democracia española, es decir, si traza una frontera política o no, para ver cómo piensa a partir de ahí la comunidad y el pueblo. Voy a ir, digamos, a dar pocos datos porque si no, no llego y si faltan luego las preguntas. Entonces, los presupuestos teóricos los reparto rápidamente sobre la idea de que el orden político es una construcción simbólico-discursiva, la idea de que la política es una lucha por el sentido de esa comunidad, contingente histórico. Y luego, desde el punto de vista histórico, el presupuesto del que parto es que el orden discursivo hegemónico de la democracia española actual es la narrativa de la transición, ¿no? La transición a la democracia de los años 70. El criterio para analizar el grado de confrontación entre el discurso de Podemos y el orden dominante en España no es de contenido sino formal. Es decir, yo lo que me planteo, inspirándome en el aclo de la nación populista, es si las demandas de Podemos para realizar, o de cualquier actor político, si las demandas de este actor político para realizarse son incompatibles con el orden, y entonces tienen que reconstruir la comunidad política, o si hay una cierta continuidad y puede ser solidaria con ella. Entonces, parto de la base de que no hay demandas, digamos, de derecha o de izquierda en sí mismas en todo tiempo y en todo momento, sino que tienen que ver con un contexto, y por eso me baso en un criterio formal para poder hacer este análisis, porque si no entraría en una discusión de valores que es insaldable científicamente y por lo tanto interminable para una reflexión como esta. Voy a ir bastante rápido y insisto, si queda un cabo suelto lo consulta. El contexto, el momento que yo estudio de Podemos es desde su surgimiento en enero del 2014 hasta mayo de este año, que es cuando se producen las elecciones autonómicas y municipales, un año y medio, que tiene un contexto que podríamos diferenciar en dos etapas. Un contexto inmediato de largo plazo, que sería la creciente dificultad de la democracia española para sostener los 4 pilares de la transición: una política popular, el Estado social de bienestar, el Estado de las autonomías y el olvido del pasado franquista. No voy a entrar en por qué esos 4 pilares comienzan a resquebrajarse, pero bueno, la aplicación del rey, por ejemplo, está así.
la consecuencia de estos resquebrajamientos de los cuatro pilares es la corrosión del contrato entre representantes y representados y del contrato social edificados en la transición. El contexto inmediato de este año y medio es, digamos, ese año y medio en sí mismo, que tiene dos momentos. Uno abarca todo el 2014, el primer año de vida de Podemos, que se caracteriza por la emergencia y por un rápido crecimiento y por una posición del discurso de Podemos a la ofensiva, en el que logra colocar temas en la agenda e incluso conceptos, digamos, en el lenguaje político habitual, como casta o régimen del 78. Y luego hay un segundo momento, que desde enero del 2015 hasta mayo, que es cuando se producen las elecciones, que es cuando el discurso oficial, encarnado por todos los partidos de gobierno y los partidos nacionalistas, catalán y vasco, etc., y por los grandes medios de comunicación, reacciona, sale del momento de desconcierto inicial frente a la emergencia de Podemos y logra pasar a la ofensiva. Y Podemos empieza a un suave declive en su intención de votos, que había llegado al fin del 2015 al 35% de los votos, intención, y comienza a caer y hoy se sitúa en un 15 a 20%. No voy a dar muchos detalles porque si no, insisto, no llegamos. Caracterizo brevemente el discurso de la transición para entender la confrontación de Podemos con él, porque si no, creo que no se entiende. El discurso de la transición se basa en una dicotomía entre presente, transición y pasado, guerra civil. La transición y el presente connotan concordia, generosidad, voluntad de entendimiento, convivencia, bienestar, modernización, pluralidad, futuro. Frente a eso, la guerra civil y el pasado son la discordia, el sectarismo, el revanchismo, el atraso, la pobreza, el destacar. En el discurso de la transición, incluso en sus periodos de políticas públicas neoliberales, nunca asume un discurso neoliberal abierto, nunca es un discurso como el de la Thatcher. La cohesión social y territorial, pero sobre todo en esto nos interesa, la cohesión social es clave en el discurso de la transición y en el sentido imaginario que construye. Incluso las políticas públicas más regresivas en términos de reformas laborales o de recortes del estado de bienestar se justifican en términos de salvar la cohesión social, hacer un esfuerzo para luego poder recuperar el estado de bienestar, achicarlo un poco. Ni siquiera se habla de achicamiento, pero sí de hacer un esfuerzo colectivo para poder mantener las bases de lo que hemos tenido. Pero nunca, insisto, en un discurso agresivo en términos de aquí cada uno se arregla por su cuenta, los que reciben seguro sociales son parásitos o los sindicatos habría que eliminarlo. Ese discurso no está. Entonces, en el discurso de la transición, el pasado es un todo doloroso y distinto que hay que evitar y del cual no se habla, en el cual además no se hace la distinción en ese pasado entre el régimen democrático de la República y dictadura franquista, sino que es un pasado en el cual todos fueron sectarios, todos quisieron imponer su visión de las cosas y todos sufrieron. Entonces, el discurso de la transición traza una frontera en la medida en que es una identidad política, traza una frontera entre amigos y enemigos, pero esta frontera es implícita, no la explicita, no reconoce esa frontera, sino que lo que dice es que el que está fuera se pone solo fuera, él solo se pone fuera, ¿no? Pero podría entrar, porque la identidad no se reconoce como una identidad particular, sino como un imaginario, un ideario, racional humanitario, universalista, que salvo los fanáticos todo el mundo comparte con tranquilidad. Entonces el otro que Z se pone fuera solo, ETA y todos los que no compartan el discurso de la transición. Claro. Bueno, este discurso de la transición tiene dos momentos de conmoción en los últimos años. Uno es interno, es decir, de los partidos oficiales, digamos, una discusión entre los partidos oficiales que conmueve un poco el discurso de la transición. Y otro es externo, sería el 15M y Podemos. Voy al interno. El momento de conmoción interno está marcado por dos leyes. La Ley de Memoria Histórica del 2006-2007 y la propuesta del nuevo Estatuto Catalán del 2005-2006. Paso muy rápido porque no puedo. Sí.
La ley de memoria histórica es una conmoción porque se produce una discusión entre el PSOE y el PP. ¿Por qué? Porque la ley introduce en el discurso de la transición la idea de memoria que está explícitamente evitada en el discurso de la transición. Pero el PSOE la incluye de manera tal de verse incluido dentro del discurso de la transición. Es decir, no la presenta como suele ser una política estatal deliberada, sino como un derecho individual a la memoria, es decir, la engancha con la idea del Estado de Derecho que es propia de la transición. Entonces, de esa manera queda justificada como un refuerzo de la transición. El PP, por supuesto, se opone, la ley sale, pero hoy tiene financiación cero. España tiene más fosas comunes que Camboya. El Estatuto catalán se aprueba, pero es impugnado por el PP ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le da la razón y de esos polvos se esconden. La cuestión central es que, otra vez, el PSOE propone el nuevo Estatuto catalán y lo dice Zapatero, que era presidente del gobierno, dice el Estatuto que apruebe el Parlamento catalán yo lo voy a aprobar, es decir, va del Parlamento catalán al Parlamento nacional. Entonces, viene el Estatuto, es aprobado, es ley, pero el PP lo recurre ante el Tribunal Constitucional. El argumento del PSOE otra vez es despolitizar la novedad que introduce en el discurso de la transición diciendo que en realidad se inscribe en la Constitución y que te diga que Cataluña es una nación en el preámbulo del estatuto no hay ningún problema porque hay otros estatutos que es verdad que lo dicen, el de Valencia o de Andalucía. Por supuesto para el PP no es un problema porque Cataluña sí lo es. El PP dice que no, que impugna la transición y ahí va. El resultado de este momento de conmoción interna es ambiguo. Por un lado, al haber discusiones entre los dos partidos oficiales, emerge o se pone a la vista el carácter de narrativa del discurso de la transición, como puede ser de otra manera, pero a su vez, como el PSOE, el promotor de estas dos leyes, justifica las leyes en nombre de la transición, se sigue mostrando que el discurso de la transición es el único que presta legitimidad a cualquier discurso. Bueno. La conmoción externa, el primer momento es el 15M, voy a pasarlo por encima y les cuento algo del 15M a raíz del discurso político. Y el segundo es el surgimiento de una serie de partidos en la estela del 15M de los cuales el principal es Podemos y es el que de algún modo recoge el testimonio de ese discurso. El discurso de Podemos tiene dos momentos que tienen que ver con los dos momentos que yo señalé en el contexto inmediato, el primer año y el segundo medio año, que van a ver que lo que hay es básicamente un pasaje de un discurso antagonista a un discurso agonista. Ahora vamos a ver. La primera etapa, lo que plantea el discurso de Podemos es una nueva dicotomía frente a la dicotomía de la transición. Entonces, frente a la dicotomía de la transición, que la presente transición versus pasado guerra civil, Podemos propone una que es lo nuevo, lo de abajo, la democracia, contra lo viejo, lo de arriba, la oligarquía. Entonces, desanuda democracia y transición. En España, la única democracia posible es la de transición y la transición es puramente democrática, o completamente democrática. Podemos lo que dice es que la democracia fue secuestrada por el régimen del 78. 1978 es el año de la Constitución Española y Podemos introduce el concepto de régimen en el sentido más peyorativo del término. Cuando les preguntan muchas veces ellos dicen no, pasa que nosotros somos politólogos, decimos régimen, pero en realidad no es régimen con minúscula, es régimen con mayúscula, para que no se entienda. Pero bueno, son politizaciones momentáneas. Bueno, entonces la democracia parece como algo que hay que reconstruir, es decir, que fácticamente está desaparecida por aquel secuestro de la transición se presenta como una política oligárquica, un resultado transformista de pactos populares entre la familia del franquismo y las nuevas dirigencias reformistas que emergen con la transición. El objetivo es repartirse el espacio político entre centro izquierda y centro derecha para no modificar las bases del orden social. El bipartidismo permite que gobiernen los no elegidos, es decir, las élites económicas y financieras. Y la corrupción es lo que permite aceitar y hacer funcionar todo ese sistema. Entonces, el problema del orden político para Podemos radica en la conducta de las élites, pero como resultado de una estructura institucional. Esto es clave. Es la estructura institucional la que produce esas élites oligárquicas. Es decir, es el régimen lo que es oligárquico. Coherentemente, lo que propone en esta primera etapa es la idea de
un proceso constituyente que rompa el candado, literalmente lo dicen, de la Constitución del 78 y permita discutir todo con todos, también a nivel europeo. Entonces, en esta primera etapa tenemos un discurso antagonista, que traza una frontera política explícita, define un enemigo, es un nosotros, el pueblo, versus un ellos, la casta. Y la solución es la transformación institucional a través de un proceso constituyente para terminar con la oligarquía como subproducto del régimen institucional. Entonces, en este primer momento es una impugnación del orden, porque las demandas son incompatibles con ese formato del sistema. Y a diferencia, en esta primera etapa el discurso es similar al del 15M. La única diferencia, no poca, es en términos de organización. El 15M no pretende ni lo hace organizarse políticamente, por lo tanto, si tiene un discurso potencialmente contrahegemónico, no puede decirse que sea contrahegemónico porque no se organiza para luchar por el poder. Podemos, además explícitamente, con una ruptura muy explícita con la tradición de la, para ellos, testimonial de la izquierda española, que acepta un rincón del tablero y, por lo tanto, participa de ese orden que no modifica la orden social. La segunda etapa, la dicotomía se mantiene, pero la diferencia fundamental es que se separa la conducta de la casta del orden institucional. Lo que va a decir Podemos es que el orden institucional es válido, pero el problema es la conducta de la casta. Entonces, presupone que las instituciones son neutrales y que dependen de su uso, es decir, separan, en términos como hace el agonismo de Chantal-Mouffe, reglas del orden. Las reglas son compartidas, según Chantal-Mouffe, por los proyectos contrahegemónicos, mientras que disputan por el poder. Yo creo que no es posible separar reglas del juego de orden, porque las reglas del juego nunca son neutrales. Y en ese sentido no creo que el agonismo es una forma de conflicto, pero no es una forma que incluya un conflicto contrahegemónico, de dos proyectos contrahegemónicos. En el principal documento partidario de la segunda etapa de Podemos, el programa electoral para las municipales y autonómicas de mayo del 2015, dice literalmente, comillas, tenemos instituciones que contemplamos con orgullo. Ya hay mucho camino recorrido, tenemos las piezas, pero falta ordenarlas, ajustarlas y equilibrarlas. Aún teniendo materiales de buena calidad, han caído en manos de gobiernos torpes, cortos de mira y despilfarradores. Fíjense que es unos términos casi de un partido de gobierno. Hay un movimiento de ruptura, decir que son que el PP es despilfarrador. ¿No? Bueno, la consecuencia lógica es que la demanda de proceso constituyente desaparece y que la democracia aparece en el programa ya no como algo a construir, sino como algo a recuperar. Y en este segundo momento hay una aspiración que aparece en el final de la primera etapa, pero ahora es más claro, a recuperar el lugar de la socialdemocracia. Otra vez, mi análisis es formal, no de contenido. Yo no voy a discutir si la socialdemocracia es más de izquierda o menos de izquierda. Lo que digo es que en el discurso de la transición, la mesa de la transición tiene cuatro sillas. Una silla social cristiana o conservadora cristiana en algún momento, el PP, una silla socialdemócrata y una silla nacionalista vasca y una silla nacionalista catalana. Si yo digo que una de las sillas, el que estaba, se fue y que yo me quiero sentar ahí, no estoy diciendo que el orden, que hay que vender la silla para quemar la mesa, ¿no? Sino que lo que digo está muy bien, pero que alguien tiene que ocuparse de eso. Bueno, entonces, en el segundo momento no hay frontera política, se borra, porque la conducta de la élite se desliga del orden. Entonces, aquí me inspiro también en un concepto de Laclau, que es interesante, que él dice que el populismo, no me pregunto yo si Podemos ser populista, no me interesa eso ahora, pero digo que él dice que el populismo designa un otro institucionalizado, la oligarquía es el otro. Entonces, en el segundo momento, Podemos lo que hace es hablar de un otro desinstitucionalizado, y para mí un otro desinstitucionalizado es un no otro, no es un enemigo. Bueno, entonces, el discurso de Podemos, conclusiones. En el discurso de Podemos, el orden existente pasa de ser un obstáculo insalvable a un terreno fértil para la realización de las demandas democráticas y populares. Por lo tanto, Podemos pensaría en un primer momento la comunidad como una reconstrucción de lo común, digamos, y es necesario reconfigurar
lo común entendido como soberanía popular y democrática, ¿no? En la forma antagonista, contra la organización de la democracia. Es decir, hay que construir un pueblo, así se llama el libro de Íñigo Rejón y Santana, construir pueblo. En un segundo momento la comunidad aparece como aquello, como la regeneración de lo común, no la reconstrucción de lo común, sino la regeneración, la sustitución de las élites, de la casta, pero no del régimen. Ahora el régimen sí sería un régimen político, digamos, no un régimen con minúsculas. Lo común puede ser recuperado volviendo a poner en marcha o dirigiendo correctamente la institucionalidad vigente. Entonces puede ser reapropiada en clave de democrática y popular, es decir, regenerando el pueblo. Entonces lo común en ambos casos es democracia y soberanía, pero si en el primer momento debe ser creado un nuevo sujeto y una nueva comunidad mediante la decisión antagonista, expulsando a un orden y sus encarnadores, digamos, su élite, en un segundo momento no. Es posible con la reapropiación de unas reglas del juego comunes, agonismo, y la recuperación de lo que ya existía. Gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Francé. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Andamos un poco cargados con la siguiente mesa. No sé si quieran aprovechar para hacer un par de preguntas a los ponentes. Yo aprovecho un poco para preguntarles que me parece que fue más que nada un análisis, un diagnóstico, y quisiera preguntarles si tienen alguna propuesta para esta descomposición, para la descomposición política de la que existimos, sobre todo a Jacob Barrubias, al maestro de Pichín. No, yo creo que lo que apostaba en la plática es la repolitización. El tema es que también hay un horizonte de la institucional que no acepta, ¿no? Por ejemplo, los movimientos sociales no tienen una envergadura, sino una repolitización tal que logre cambiar o trastocar un tanto la democracia, lo que decía, el sentido que hemos con la democracia. Pensando ahora que fue el aniversario del movimiento de Chinapa, de los 43 desaparecidos, pues es un corte de caja de alguna manera, pensar qué va a surgir después de esto, ¿no? Porque los 43 siguen desaparecidos y estamos casi en el punto mismo de hace un año. Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro lado yo lo que decía del narco, ¿no? Que si la estrategia es fallida de entrada, no son personajes, no son folclóricos los cárteles, ¿no? Hay que ir al tema de los cárteles de cuello blanco, es lo que yo también apostaba, para que ya sea un combate equitativo, ¿no? Si no, nada más está reproduciendo, lo que dice la ponencia, está reproduciendo un sistema y lo que menos quieren es monopolizar la ley. La ley, como yo decía, está diseminada, pero la ley en tanto fuerza como potencia, hay una diseminación de la ley, de la imposibilidad de que se cumpla esa ley productora, ¿no? Sea una ley productora, digamos. Más o menos. A mí se me puede hacer una pregunta, No, a ver, rápidamente una pregunta. Hay como una suerte de... Esto me vino a la cabeza el título de un libro de Albert Hirschman, de Retóricas de la Intransigencia, ¿no? Y entonces ahí va desmenuzando, ¿no? Las retóricas progresistas, pero también las retóricas conservadoras, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú crees que podemos de algún modo articular, digamos, con este apelo a esta, digamos, o esta crítica al código simbólico de la transición con esto del régimen del 78, apela de algún modo a una retórica de la intransigencia
inteligencia que, digamos, desde su potencialidad antagonista termina siendo más que domesticada, como efecto boomerang, ¿no? O sea, termina también reproduciendo como el status quo de algún modo. ¿Tú cómo verías sí, a ver, lo que pasa que aquí yo creo que hay dos cosas. Una cuestión es digamos, bueno, que no son menores, ¿no? Y que a nosotros no las solemos tener en cuenta porque nos parece un poco, en fin, un poco sofisticada, que es la pura necesidad política electoral, ¿no? Entonces yo creo que en el cambio de discurso ahí hay digamos, yo creo que es una cuestión estratégica, o mejor dicho, táctica como la transición digamos, el régimen político en España es tan cerrado, digamos, es tan institucional, como diría, o institucionalista, como diría Laclau, tan cerrado sobre sí mismo, lo que para ser escuchado hay que patear el tablero de entrada, digamos, ¿no? Entonces ellos lo logran eso. Luego la pregunta del millón es por qué de algún modo retrocede. Bueno, yo en parte creo también, creo que retrocede porque ven que la sociedad no da para más, digamos. Cuestionar la transición en España yo creo que, digamos, contenta a menos gente que a la que les gusta, digamos, ¿no? Porque es un sector de la izquierda que sigue llorando, digamos, que perdió la transición. Bueno, cuando se perdió la política en el fútbol, se perdió, y hay que pensar en cómo ganar el próximo, no llorar 30 años. Entonces, quizá prácticamente es verdad que ellos pusieron las expectativas muy altas y claro, luego entonces el efecto boomerang que tú decías sí, probablemente es al no poder cumplir las expectativas, entonces suelen ser más castigados aquellos que ponen las expectativas muy altas que luego no las cumplen, que creo que de lo cual la gente no espera nada y hacen algo, ¿no? Pero la pregunta es por qué, digamos, con un discurso, digamos que realmente no es un discurso intransigente. Lo que es interesante, podemos ser un discurso de ruptura, pero con una gran dosis de realismo político, porque son, digamos, herederos de la Laclau, ¿no? Y en un sentido también cristianos. Entonces, justamente la separación con la izquierda tradicional era eso, es decir, ustedes son testimoniales, pero nosotros no queremos ser testimoniales, nosotros queremos ganar la selección. Pero es un discurso de ruptura, pero a la vez con un fuerte sentido de realismo político, eso lo hacía muy interesante. Ahora al retroceder, claro, bueno, sigue habiendo realismo, pero ya pierde el carácter de lo nuevo, porque parece que está intentando, digamos, sacar del electorado al PSOE y ser partido llave, digamos, en las próximas elecciones que se presumen bastante empatadas en las 4 formaciones, cosa que nunca pasaba. Pero bueno, insisto, de algún modo es fácil decirlo desde aquí, hay unas necesidades políticas y hay una apuesta que se ha hecho y bueno, probablemente habrá que ver en diciembre, donde haya elecciones, cómo resultó esta apuesta. Escuché esta mañana que hay la posibilidad que gane Podemos. Entonces, en España. ¿sí? Bueno, ¿quién lo dijo? No, lo que pasa es que se presume un escenario electoral en el cual siempre, digamos, lo que pasaba en España es que había 2 partidos de gobierno, PP y PSOE. O ganaban por mayoría absoluta o pactaban con los partidos nacionalistas, vasco o catalán. Esa es la cuestión. Por primera vez lo que hay es un escenario inédito en el cual entre PP y PSOE no van a sumar más del 50%, es decir, lo que pierde uno no lo gana el otro, sino que se van a otros 2 partidos que son Ciudadanos, que es un partido de derecha como liberal, que es el Podemos de derecha, digamos, y Podemos. Entonces se presume que, digamos, por decirlo muy rápido, el PP sacará un 25 o 30%, el PSOE quedará 2, 3, 4 puntos abajo del PP y se supone que en un pelotón un poquito más abajo quedarán Podemos y Ciudadanos, Podemos con 15-20% y Ciudadanos un poquito por abajo, supuestamente. Entonces serán quizás llave para formar gobierno. El problema es que el PSOE, el PP tiene muy fácil formar gobierno con Ciudadanos o incluso con el Partido Nacionalista Vasco o con Convergencia, que tiene más difícil de montar las cosas. Y el PSOE también tiene más cartas, puede pactar con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, lo que no va a hacer es sacar al PP. Y Podemos,
bueno, tendría que pactar con el PSOE, pero con un programa muy claro del PSOE en el cual cambiara muchas cosas, porque si no Podemos perdería toda identidad, y claro, esa retórica de ruptura lo ha encerrado, le ha dado menos posibilidades, pero bueno, es la garantía también de poder hacer un cambio, de una ruptura, de un cambio. Bueno, y ahí está la cuestión. Muchísimas gracias.